Muy buenas noches. Entonces, La hora estaba terminando mi consulta y la última paciente un pasito un poco más complejo y se gastó más tiempo de lo usual. Bueno, muy buenas noches. Esta es nuestra primera clase de este semestre. Me presento, mi nombre es Jesús Iván Sierra, soy médico ginecólogo con una maestría en reproducción humana, especialista en cirugía laparoscópica y endoscópica, y soy docente de la Universidad de Pamplona de hora cátedra desde hace aproximadamente 5 años. Conmigo pues principalmente vamos a llevar las clases relacionadas con los temas de ginecología general, endocrinología ginecológica y algunos temas básicos que también iremos desarrollando en esta semana, en esta primera semana. Me gustaría, dado que es la primera clase, estamos en un medio complejo con el tema de la pandemia y sabemos que estas clases por ahora van a continuar siendo virtuales. Así que pues para tratar de hacerlas un poco más amenas y tratemos de conocernos un poco más, si fuera posible que ahora mismo se presentara cada uno para yo conocerlos y también que puedan encender su micrófono y su cámara para poderlos ver, trabajar ya temas clínicos en las rotaciones. No conozco muy bien ahora cómo lo están haciendo por el tema de pandemia, no sé si van a tener rotaciones presenciales, no sé qué les habrán hablado del tema. Sí, vamos a realizar rotaciones por el hospital en salud. Vale, entonces en principio pues la idea es que lleven las bases de esta semana para que puedan empezar a hacer sus actividades de rotación presencial y bueno, pues que aprovechen al máximo estas clases. Sé que la virtualidad se ha vuelto casi que muy normal ahora, pero es un poco complejo de llevar. Y a veces pues dar una clase desde el punto de pues virtual no es como de la misma forma cuando se hace presencial. Tendremos que buscar estrategias para lograr hacer una interacción un poco más de ustedes, porque a veces la experiencia que tuve con los semestres anteriores de mis clases no fue la mejor, porque pocos se conectan, se están grabando las clases para después volverlas a revisar, entonces se vuelve como si yo les estuviera dando una presentación al computador y no a unos estudiantes. Así que en principio lo que sí me gustaría de aquí en adelante para todas mis clases es que hagamos una participación más activa. Así que en cualquier momento yo puedo parar mi presentación o tal y preguntar a cada uno de ustedes acerca del tema que estamos tratando. Y lo mismo espero pues de ustedes, que en el tema, en la medida que se vaya desarrollando cada tema, pues tengan la oportunidad de hacer preguntas y no se queden con las dudas para poder entonces tener una interacción un poco mayor, ¿vale? Bueno, y también, pues, si tienen alguna sugerencia en relación a la dinámica de las clases, eso lo irán hablando con cada uno de los docentes, pero en principio conmigo pueden tener toda la tranquilidad para poder decir cómo quieren llevar la dinámica de algunas clases. Quizá, por ejemplo, a mí sí me gusta que algunas de las clases sí las hagan ustedes, las presenten y discutamos en grupo el tema, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que se vaya presentando las clases. Bueno, entonces, de acuerdo al temario, no sé si tienen alguna pregunta ahorita. No, señor. ¿Ninguna? Bueno, la clase de hoy que vamos a ver es la de historia clínica ginecológica y exploración ginecológica. El día viernes de 6 a 8
Va a ser un horario interesante porque también para mí a esa hora es un poco complejo, pero bueno, vamos a intentarlo. Ese día hablaríamos entonces de embriología del aparato genital y diferenciación sexual y ciclo menstrual y ciclo ovárico, ¿ok? Y el sábado vamos a hacer clases, ¿cierto? En la tarde. ¿Ya habían hablado con Diego o no? Creo que en el horario aparecía era que el viernes era de 8 a 10. Sí, sí, solo que debo cambiar ese horario porque de 8 a 10 me queda muy difícil. O sea, montaron esta presentación, esta programación esta semana y ya tengo programado toda esta semana en la mañana cirugías y consultas y demás. Entonces me tocó cambiar ese horario para de 6 a 8 de la noche, ¿no? Estamos hablando de la noche. Ok. Estamos hablando de 6 a 8 de la noche. Y el sábado de 2 a 4 hablaríamos de cambios fisiológicos del embarazo y del puerperio, ¿vale? Bueno, entonces yo les estaría de pronto haciendo llegar una bibliografía acerca de los temas que vamos a hablar para que la puedan ir revisando. Listo. Esta clase esta clase es introductoria. Voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, sí, señor. Bueno. Entonces, esta presentación de historia clínica y examen físico en ginecología, pues es como un poco recordar quizá algunos temas que también han visto en otras áreas, como son, por ejemplo, la semiología y todo lo que es la historia clínica completa en cada medicina interna y demás, ¿cierto? Esta historia clínica en ginecología pues debe ir enfocada a algunos aspectos que nos ayuden a diferenciar, probablemente orientar el diagnóstico en la parte de ginecología como tal, ¿sí? No sé si es que no sé cómo se hace para compartir. Voy a hacer aquí pequeño esto. Listo. Bueno, entonces en términos generales la historia clínica, pues las partes de la historia clínica son universales, tienen sus partes de identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, antecedentes, examen físico y por último análisis y plan, ¿cierto? Esas partes de la historia clínica son como universales. Y en ginecología y obstetricia pues no es la excepción. Vamos a modificar algunas cosas y seguramente en algunos temas de nosotros, de la parte sobre todo obstétrica, tendremos que simplificar mucho la historia clínica con el fin de darle un poco de agilidad a la historia, dado que se van a dar cuenta cuando empiecen a hacer turnos de obstetricia principalmente que la consulta es una consulta muy ágil y que hay que tomar como una dinámica rápida de la consulta. Entonces no vamos a poder ahondar o profundizar en algunos temas y nos va a tocar darle prioridad a algunos otros para poder desarrollar más rápidamente la consulta, ¿ok? En términos generales, pues la parte de identificación, esto es universal, se da el nombre de la paciente, su edad, dónde reside, dónde procede, qué religión profesa, qué estado civil tiene y la ocupación de la mujer. Entonces esto en principio es algo como universal y no es que vaya a cambiar demasiado. Los motivos de consulta de ginecología son como muy frecuentes. Vamos a hablar de estos que son como los más frecuentes, ¿vale? Entonces muchas mujeres van a llegar porque tienen menstruaciones irregulares o porque tienen un sangrado vaginal
o un dolor bajito, o tienen un flujo vaginal, notan una masa a nivel vaginal, notan que se les escapa, por ejemplo, la orina. A veces llegan diciendo que es que les salió una prueba diagnóstica normal, como por ejemplo la citología, o que le han encontrado en una ecografía, que por ejemplo le hicieron por una ecografía de abdomen y por alguna razón gastrointestinal y resulta que le vieron alguna patología ginecológica. Entonces, hay muchas enfermedades ginecológicas que cursan sin síntomas y pueden ser en algunos casos hallazgos incidentales. Pero en principio, en términos generales, el motivo de la consulta es las propias palabras de la paciente, cuál es su queja principal en las propias palabras en la medida de lo que sea posible. ¿Ok? La enfermedad actual, pues básicamente lo que va a hacer es detallar esas características del motivo de consulta. Entonces, si estamos hablando de un sangrado uterino, entonces, ¿cuál es el tiempo de evolución de ese sangrado uterino? ¿Cómo se está dando la frecuencia de ese sangrado? ¿Cada cuánto se está presentando? ¿Qué intensidad tiene? En el caso, por ejemplo, de una menstruación, entonces, si la menstruación es abundante o pesada, o si dura muchos días, en fin. Mirar factores agravantes o factores que alivian o otros factores que estén en relación directa con la misma enfermedad actual. Entonces acá tenemos algunos con motivos de consulta frecuentes. Por ejemplo, en relación al dolor pélvico, hablamos de la ciclicidad. Es importante saber si es cíclico o no. En relación a la ciclicidad, ¿cómo preguntamos la ciclicidad del dolor? ¿Quién contesta? ¿Cada cuánto se presenta el dolor? Que va de acuerdo con el ciclo menstrual. Muy bien, sí, Angie, muy bien. La idea es la ciclicidad del dolor debe estar en relación al periodo menstrual de la mujer. Entonces uno habla de un dolor pélvico cíclico cuando el dolor tiene una periodicidad con la misma periodicidad que se da el periodo, por ejemplo. O también puede haber una periodicidad con los días periovulatorios, ¿ok? Que la mujer tiene la menstruación y resulta que a mitad del ciclo, cuando están en los días de la ovulación, pudiera presentar dolor y todas sus ovulaciones son en las mismas fechas. Entonces, ese es un dolor pélvico cíclico periovulatorio, ¿vale? Hablamos de dismenorrea. ¿A qué nos referimos con dismenorrea? Al dolor durante la menstruación. Muy intenso. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la dismenorrea se refiere a una menstruación difícil, una menstruación que es muy dolorosa. Entonces, la dismenorrea característicamente es un síntoma muy específico de algunas enfermedades ginecológicas. Entonces, siempre que sea dolor asociado a la menstruación, lo llamamos dismenorrea. Esta dismenorrea puede ser primaria o puede ser secundaria. Me voy a ir adelantando algunas cositas más adelante para que vayamos entendiendo algunos términos. ¿Cuándo sabemos que es una dismenorrea primaria? Bueno, entonces la dismenorrea primaria se refiere a aquella mujer que tiene su primera menstruación, es decir, tiene su menarquia, y desde esa primera menstruación tiene dolor. Entonces esa mujer tiene una dismenorrea primaria desde la menarquia. ¿Ok? Y la dismenorrea secundaria es aquella mujer que tiene sus menstruaciones completamente normales desde su menarquia, pero en un momento empiezan a ser dolorosas. Entonces ya hablamos de una dismenorrea secundaria. ¿Ok? Y es importante hacer la diferenciación porque las causas de la dismenorrea primaria son a veces diferentes de la dismenorrea secundaria. Hablamos de la dispareunia, que se refiere a ¿qué? Dolor. Es el dolor que se presenta ante la relación sexual. Y la dispareunia también la podríamos clasificar en dos tipos. ¿Las conocen? Entonces, No sé. tenemos la dispareunia de penetración y la dispareunia de profundidad.
La dispareunia de penetración se refiere al dolor solo con la penetración y es una patología que se da más cuando hay enfermedad de la vagina o del introito vaginal. O, por ejemplo, cuando hay una resequedad muy importante de la vagina, en mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas, que quizá las relaciones sean dolorosas porque ya hay mucha resequedad en la vagina. Esta dispareunia es una dispareunia de penetración. Pero hay algunas enfermedades, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria pélvica o como por ejemplo una endometriosis, que generan inflamación uterina. Y esa inflamación uterina va a manifestar el dolor es al movimiento. Entonces, con la penetración profunda y con el movimiento va a haber dolor. Entonces, esta es una dispareunia de profundidad. Y es importante aclarar ese síntoma porque nos va a ayudar a orientar hacia dónde vamos en relación al diagnóstico ginecológico. ¿Okay? Mirar si el dolor pélvico se asocia o no a síntomas gastrointestinales u urinarios. Algunas enfermedades ginecológicas, como por ejemplo la endometriosis, pudieran generar irritación de la vejiga o también compromiso de órganos como el colon o el recto y pueden asociarse, por ejemplo, una dismenorrea asociada a una disquexia. ¿Saben qué es la disquexia? ¿Alguien conoce la disquexia? Es el dolor cuando se va al baño, ¿no? Entonces es un dolor que se presenta con la defecación, ¿ok? Y la disquexia puede a veces acompañarse de rectorragia, ¿sí? Entonces la mujer tiene la menstruación, tiene disquexia, pero además sangra al hacer la deposición, al hacer la defecación, ¿ok? O también puede haber pacientes que tienen síntomas urinarios con la menstruación, que eso también es frecuente en mujeres que tienen endometriosis profunda, sobre todo. Bueno, muy bien. Hablamos de la leucorrea y hace referencia a la leucorrea, al flujo vaginal. Hay unas leucorreas que son fisiológicas y otras que son patológicas. ¿Cómo diferenciar una leucorrea fisiológica de una leucorrea patológica? Entonces, de acuerdo a las características del flujo vaginal. Eso lo vamos a ver más adelante en una clase ya propiamente de flujos, pero principalmente es importante que cuando una paciente consulte por un síndrome de flujo vaginal, ustedes tengan la capacidad de poder, con las características clínicas que les refiere a la mujer, qué tipo de infección probablemente estamos tratando. Entonces hay que tener en cuenta la coloración, el volumen del flujo, si hay síntomas irritativos a nivel de la vagina o de la vulva, sobre todo prurito, si hay algún olor sugestivo en el flujo, o si además se acompaña de síntomas urinarios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la leucorrea por hongos, la leucorrea por una vaginosis bacteriana y así, y cada una se va a diferenciar de acuerdo a las características, pero lo importante es que la paciente, nosotros le podamos explorar por medio del interrogatorio la mayoría de características para orientar hacia cuál sería el tipo de patología. Y otro síntoma que es muy frecuente es la hemorragia uterina anormal. Y en este punto específicamente vamos a tener una clase del tema, pero es importante que tengamos claro qué es una menstruación normal, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es una menstruación? ¿Cómo se define una menstruación? Pues es el desprendimiento de forma cíclica del endometrio. Pues es por las actividades progestacionales, por una actividad progestacional. Perfecto, está muy bien, o sea que ya tienen esta clase grabada, pregrabada. Una menstruación efectivamente siempre va precedida de unos cambios progestacionales del endometrio. El endometrio se desprende de forma cíclica siempre que no se dé, por ejemplo, en un ciclo un embarazo. Y ese desprendimiento cíclico del endometrio, dado por el influjo progestacional, es lo que se va a denominar menstruación. Hay que hacer claridad en el tema porque no es la menstruación, por ejemplo, una menstruación natural no es aquella que se presenta en mujeres que son usuarias de anticoncepción hormonal, por ejemplo. Si una mujer está en un tratamiento hormonal con anticonceptivos hormonales, pues sus menstruaciones son artificiales. Solamente son debidas al desprendimiento cíclico que se está dando, pero secundario
a los días en los cuales no se está dando medicamento o del anticonceptivo, ¿ok? Y es muy común encontrar como síntoma que la mujer dice, no, yo tenía mis menstruaciones irregulares, pero después de que tomo los anticonceptivos se me corrigieron las menstruaciones, ¿cierto? Y resulta que lo que estamos haciendo es ocultando el síntoma. El anticonceptivo solamente está ayudando a que la mujer menstrue, pero pues entre comillas no, que haga un desprendimiento cíclico del endometrio, pero no es un desprendimiento natural. Entonces, la paciente suspende el medicamento y precisamente va a volver otra vez a tener alteraciones menstruales porque esa no es la solución al problema, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de menstruación normal, la mujer debe estar sin tratamientos hormonales. Bueno, entonces hablemos acá un poco de los límites normales. Se ha establecido en principio cuáles son las variables a tener en cuenta para poder definir una menstruación normal y ya desde varios años hemos empezado a utilizar una nomenclatura que nos permite clasificar la hemorragia uterina anormal de acuerdo a si tiene o no tiene menstruaciones anormales de acuerdo a unos parámetros menstruales. Estos parámetros menstruales los utilizamos para mujeres en edad reproductiva y tenemos unos límites que consideramos como de referencia, que serían como los percentiles en los cuales debería estar la mayoría de mujeres en condiciones normales. Entonces, siempre recordar estos 4 parámetros. Cuando hablamos de menstruación normal, para poderla definir tenemos que hablar de frecuencia de la menstruación, regularidad de la menstruación, duración de la menstruación y volumen de la menstruación. Con base en esas 4 preguntas, nosotros vamos a establecer si primero la paciente tiene o no tiene una menstruación normal y qué tipo de alteración, o si es que se está presentando una hemorragia uterina anormal, qué tipo de alteración hormonal es la que está, perdón, qué tipo de nomenclatura utilizamos para definir la hemorragia uterina anormal. Entonces, en relación a la frecuencia, hablamos de que una frecuencia normal es de entre 24 a 38 días. La regularidad se define como la variación del ciclo más corto al ciclo más largo. Si una mujer en edades extremas, estamos hablando en este caso de 18 a 25 años o de 42 a 45 años, que esa variación sea menor a 9 días, es una variación que está adecuada. Si es superior a esta, ya es anormal. Y entre 26 a 41 días, la variación no debe ser mayor a 7 días. La duración hablamos que es normal siempre y cuando esté menor a 8 días, y el volumen, pues en cuanto a la parte objetiva, decidimos que es entre 5 y 80 mililitros. Todos los parámetros, todo lo que se encuentre por fuera de estos límites se consideraría como un sangrado menstrual anormal. ¿Ok? ¿Por qué hablamos que para definir la regularidad es un poco más laxo el tema cuando son mujeres jóvenes o mujeres por encima de los 42 años? ¿Quién sabe? Bueno, normalmente las mujeres tienen una variación de los ciclos de forma natural también o fisiológica, principalmente hacia los extremos de la vida. Entonces, una mujer que presenta su menarquia, los primeros 2 años después de la menarquia pueden llegar a tener ciclos sin ovulaciones y eso considerarse normal. Lo mismo que la mujer que ya va a entrar a una menopausia. Entonces, hablamos de que este grupo de mujeres pueden tener ciclos anovulatorios y entonces en este grupo de mujeres la variación de los ciclos pudiera ser un poco más frecuente. Por eso el rango de días de 18 a 25 años y de 42 a 45 años lo consideramos hasta 9 días, ¿ok? Para considerarlo normal. Bueno, entonces hablamos en relación a la alteración de esos síntomas que se presentan por deprivación de estrógenos. Van a presentarse síntomas vasomotores. ¿Alguien sabe cómo se presentan esos síntomas vasomotores?
Pues más que todo como calor, como sofoco. Las mujeres creo que lo definen como una oleada de calor. Muchas veces también las mujeres sufren de mucho calor en la noche. Eh, Eso es más que todo por la menopausia, si no estoy mal. Vale, entonces principalmente cuando hay una deprivación de estrógenos en la menopausia pueden aparecer estos síntomas que se caracterizan por eso, por episodios súbitos de una sensación de calor que se concentra usualmente a nivel de la cara, que puede ser episódica, es decir, está muy bien la señora y de buenas a primeras hay una aparición de esta molestia, la mujer se puede tener una diaforesis intensa, va a sentir pues obviamente ese episodio de calor y luego cesa, se completa el ciclo y luego le pasa y ya lo único que queda es como la sudoración. Estos síntomas pueden ser frecuentes y se pueden presentar incluso de noche o de forma nocturna, a la paciente la despiertan los síntomas vasomotores. Entonces es importante tener en cuenta qué tanto afecta la calidad de vida de la mujer esta presencia de síntomas y qué tan frecuentes son. Es normal encontrar algo de resequedad urogenital cuando hay climaterio, también pueden haber trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo o también algunos síntomas metabólicos u articulares. Las mujeres se pueden quedar mucho, por ejemplo, de dolor en las piernas, de sensación de cansancio, de sensación como que la circulación les falla, que síntomas que son los síntomas mamarios. Entonces puede haber mastalgia, que se refiere al dolor con en las mamas. En los síntomas mamarios hay que ser muy precisos también de acuerdo a los hallazgos, pues a los síntomas que refiere a la mujer y a los hallazgos que se encuentran en el examen físico. Siempre preguntarle a la mujer si tiene alguna masa palpable, el dolor se asocia a alguna masa palpable o no en la mama. Si hay alguna secreción anormal en la mama, entonces, por ejemplo, si vemos que sale como una secreción lechosa o como láctea, pues hablamos de la galactorrea, que es muy específica de algunas enfermedades hormonales, por ejemplo. Si hay alteraciones en la piel de la mama, entonces si hay úlceras, si hay síntomas inflamatorios como rubor, calor, que presente dolor en alguna área específica, que se ve un aumento de tamaño del volumen mamario. A veces es importante tener en cuenta la asimetría mamaria, y a veces hay un aumento de una mama más con respecto a la otra. Si presenta fisuras o grietas en el pezón, eso es muy frecuente en mujeres que están lactando, inversión del pezón, o si presenta algunas glándulas mamarias supernumerarias que se caracterizan por masas dolorosas que pueden estar en la línea de la mama, una línea embriológica de la mama, que incluso puede comprometer axila o la misma mama, pero entonces en unas áreas más superiores. Bueno, ¿algún otro síntoma ginecológico que de pronto se me escape o que de pronto tengan dudas a qué se refiere? ¿Ninguno? Bueno, ahí iremos viendo la semiología también y los síntomas a medida que vayamos haciendo las clases de las diversas enfermedades ginecológicas durante el curso del semestre. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a pacientes de edad, adultos mayores que llegan con la sensación de que sienten literal, así como motivo de consulta, que algo se les sale de la vagina como si fuera un prolapso, eso también es creo que... Sí. Lo van a describir, la paciente lo describe exactamente así, como una masa que protruye a través de la vagina. A veces uno lo que encuentra son unas bolsas herniarias de la pared vaginal anterior, o sea, lo que llamamos cistocele, o en algunos casos muy severos hay una salida del útero, que es lo que llamamos cisterocele. Algunas de esas masas ya llevan, por ejemplo, mucho tiempo fuera y se pueden ulcerar y puede la paciente manifestar principalmente sangrado. Dice que sangra de la vagina, pero resulta que cuando uno la examina es porque ya el cuello del útero está haciendo roce muy frecuente, con, por ejemplo, con la ropa interior y demás, y se ulcera y sangra. Entonces, a veces no consultan ni siquiera por el prolapso, sino por otros temas como el sangrado vaginal. Hay otro síntoma que nos escapa, que es la salida involuntaria de la orina.
y también es un síntoma muy frecuente. Las mujeres, por ejemplo, presentan salida involuntaria de orina ante los esfuerzos. Dice que se ríe y se le escapa la orina, o salta y se le escapa la orina, o levanta alguna cosa pesada y se le escapa la orina. Entonces es importante en ese punto diferenciar si esa salida involuntaria de la orina se presenta solo con los esfuerzos o se presenta en otras situaciones. Por ejemplo, que ella esté en un estado de reposo y de repente tenga que salir corriendo al baño porque si no corre al baño a orinar se le escapa la orina, es decir, le da una urgencia urinaria. Eso es importante aclarar muy bien esos síntomas porque también difieren los tipos de incontinencia de acuerdo a los síntomas. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces seguimos con los antecedentes de la historia ginecológica. En los antecedentes, pues básicamente es lo mismo, a mirar la parte de antecedentes patológicos. En los quirúrgicos sí es importante definir si la mujer ha tenido alguna laparotomía previa o una laparoscopia o una histeroscopia, ¿sí? ¿Sabemos la diferencia entre laparoscopia y histeroscopia? No, señor. Bueno, entonces la histeroscopia se refiere es como una endoscopia uterina. Lo que hacemos es hacer una visualización directa de la cavidad interna del útero por medio de un telescopio que va conectado a una cámara y vamos a visualizar el interior del útero. Algunas mujeres requieren una histeroscopia, por ejemplo, por un sangrado uterino anormal, o que queremos tomar una biopsia endometrial, o que tienen un pólipo endometrial, o que tienen un mioma. Y la laparoscopia se refiere a una cirugía pélvica que busca de forma menos invasiva poder acceder al abdomen y poder hacer algunos procedimientos pélvicos. Actualmente estamos trabajando ya un poco más frecuente el tema de la laparoscopia. Pocas cirugías abiertas se hacen, la mayoría de enfermedades ginecológicas en este momento ya las podemos solucionar por vía laparoscopia. Hablar de esas cirugías y qué procedimientos se les hicieron, que es muy importante. Desde el punto de vista de antecedentes ginecostétricos, entonces menarquia, que es evaluar la primera edad de la menstruación, la telarquia, cómo son los ciclos menstruales que ya mencionamos, si hay dismenorrea, si hay dispareunia, cómo han sido sus gestaciones previas y cuáles han sido los resultados. Es decir, la mujer ha tenido 3 embarazos, de los cuales fue un parto normal, este parto se presentó al término o no fue al término, si en qué semana de gestación se presentó, evaluar cada uno de los embarazos y evaluar, por ejemplo, cómo fue el resultado de cada embarazo. Por ejemplo, una mujer tiene 2 hijos, su primer parto fue un parto prematuro a las 30 semanas, el segundo parto fue un parto a las 33 semanas por una ruptura de membranas. Entonces, todos estos factores suman porque eso le aumenta el riesgo o le disminuye a la mujer que está, por ejemplo, en un nuevo embarazo, ¿sí? Si ha tenido pérdidas, entonces a qué edad gestacional ha tenido las pérdidas, cuántas pérdidas ha tenido, si esas pérdidas han sido intercaladas con hijos vivos o no, si tiene hijos vivos, en fin, o si son recurrentes las pérdidas, porque es importante para poder hacer un diagnóstico, enfocar el diagnóstico. ¿A qué edad empezó a tener relaciones? ¿Cuántos compañeros sexuales ha tenido? Si ha tenido infecciones pélvicas de transmisión sexual, por ejemplo, o una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cómo ha sido su historial de citología? Si tiene citologías. ¿Cómo es si le han hecho ya pruebas de tipificación del virus de papiloma humano? Si tiene esquema de vacunación del virus de papiloma. O si le han hecho algún procedimiento a nivel del útero o del cuello del útero. Y desde el punto de vista familiar también hacer énfasis en los antecedentes, sobre todo de cáncer de mama y cáncer de ovario, que son problemas ginecológicos que afectan de forma hereditaria la salud de la mujer en las pacientes en primer grado. Bueno, eso con respecto a los antecedentes. Revisión por sistemas, pues ya todos los otros síntomas que pudiera la paciente referir, que ya hemos ido mencionando poco a poco a medida del curso de la clase. Acá hablemos entonces de cómo se da la exploración mamaria. Cuando hablamos de una mujer viene con un síntoma mamario, es muy importante también hacer la exploración y dar las características de esa exploración con base en una diferenciación en cuadrantes de la mama. Entonces la mama la dividimos en 4 cuadrantes, como vemos en esta diapositiva,
y vamos a hablar de los cuadrantes superiores e inferiores, y de los cuadrantes externos e internos. Entonces, para poder definir, por ejemplo, la presencia de un nódulo, vamos a decir, este nódulo se encuentra en el cuadrante superior externo, y lo vamos a definir también con base en el pezón o en la areola. Entonces, se encuentra periareolar en el cuadrante superior externo, o a tantos centímetros del pezón, por ejemplo, a 1 centímetro del pezón, a 3 centímetros, o hacia la región axilar, y en fin, ¿vale? Es muy importante que cuando hacemos la exploración mamaria tengamos en cuenta la exploración de los ganglios linfáticos que están drenando la mama. Entonces, mirar los ganglios que son más frecuentes, que pueden llegar a estar comprometidos en una patología mamaria, como son los ganglios supraclaviculares, infraclaviculares, los ganglios a nivel pectoral anterior, que se encuentran aquí en el hueco axilar, estos ganglios laterales y los subescapulares posteriores que están acá. Entonces, siempre hay que evaluar los ganglios. La exploración va a incluir una inspección, donde la inspección lo que va a mirar es la forma, el tamaño de las mamas, la simetría de las mamas. Aquí también es importante cómo está el estado de la piel de la mama, que no haya una área de retracción, que no haya un área engrosada, de engrosamiento de la mama o de edema. Si hay mamas supernumerarias o no, y cómo son las características de los pezones. Es importante la movilidad de las mamas. Entonces aquí en esta imagen que estamos viendo, vemos que la mujer está colocando sus brazos y apoyando sobre la pared y dejando descansar las mamas, y así nosotros vemos si la mama está fija o está péndula. Hay que tener muy en cuenta, la exploración mamaria puede tener algunas variaciones a aquellas mujeres que tienen prótesis mamarias. La prótesis mamaria obviamente va a hacer que la mama esté más turgente y que se mueva menos, y que la palpación pues tiene que uno tener una habilidad para poder definir qué es normal y qué es anormal en una mujer que tiene una prótesis. Como mencionaba, hacemos la palpación de los ganglios. Eso se hace con el brazo en reposo, que se puede colocar ya sea en el hombro del examinador o se puede colocar también en el brazo, como lo vemos. Y aquí estamos examinando los ganglios supraclaviculares. La exploración de la mama se debe hacer con los pulpejos, con las yemas de los dedos, y podemos hacer movimientos ya sea concéntricos o en espiral, o de arriba hacia abajo, verticales de arriba hacia abajo, o movimientos de los cuadrantes desde el pezón hacia la parte de la periferia. Si hay un nódulo, es muy importante la caracterización de ese nódulo para poder ayudarle como al radiólogo y ayudarle algunas veces a la toma de biopsias dirigidas. Saber la localización del nódulo, qué tamaño tiene, qué contorno tiene, si la consistencia es blanda, si es quística o si es firme o cauchosa, en fin, si ese nódulo se mueve, si hay sensibilidad y si se puede hacer una línea de demarcación mucho mejor para poder orientar, por ejemplo, a un radiólogo acerca de cómo hacer la biopsia. Bueno, luego llegamos al área de exploración abdominal. El abdomen pues no va a variar en general mucho con la variación de la exploración abdominal en un adulto normal. Hacemos también igual la separación por cuadrantes. Sepamos que entonces tenemos acá lo que es el epigastrio, y el mesogastrio y el hipogastrio. Están las zonas de las fosas, los cuadrantes subexternos, como son el hipocondrio, pero muchas gracias. El hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, los flancos izquierdo y derecho, y las fosas ilíacas. Es muy importante para nosotros el área de las fosas ilíacas y el hipogastrio. Y ya luego de hacer toda esta exploración, hacemos un examen físico ginecológico. Acá quiero hacer un paréntesis importante, y es que recuerden que estamos en un área que es la ginecología, que implica un manejo muy cuidadoso y el respeto por la intimidad de la mujer y por sus derechos. Asimismo, pues eso hay que hacerlo valer y ver en la consulta.
Una mujer debe salir tranquila y confiada en los médicos cuando va a ser sometida a un examen de exploración física. Todo lo que se vaya a realizar desde el punto de vista de examen físico ginecológico debe ser con consentimiento de la mujer. Se le debe explicar todo lo que se le va a realizar, que ella lo entienda y lo acepte. Y si se niega al examen, también es válido. Y habría que entonces buscar las alternativas para que la mujer se sienta más segura y no se sienta presionada. En ese orden de ideas, a la mujer se le debe facilitar una bata que pueda cubrir en la mayor parte de su intimidad y que se sienta cómoda con esta bata. De preferencia, la apertura de la bata debe ser en la línea de atrás para que cuando esté en la posición ginecológica como está acá, entonces ella pueda sentir que está al menos cubierta. Esta es una mesa ginecológica de exploración, hay otras, pero pues la idea es que la mesa sea cómoda, ¿sí? Porque también pues eso va a generar dificultades para el examen físico. En el entorno hablamos de práctica médica, pues es complicado que, pues, dado que están los médicos en formación y estudiantes y demás, algunas veces se ve vulnerada esa intimidad de la mujer y no debería ser así. Siempre la mujer debe ser consultada si ella desea que la pueda examinar, por ejemplo, un médico en formación, o que los médicos estén como espectadores. Si ella no admite o rechaza o no quiere que el examen físico sea realizado en un contexto de la educación, pues se le debe respetar también su decisión. Así que es muy importante que tengan eso en cuenta. Y les digo eso muy importante, ¿por qué? Porque es que con la empatía que ustedes puedan desarrollar para poder hacer este tipo de examen que es muy íntimo para la mujer, ella también va a poder tener más confianza y más tranquilidad y vamos a poder facilitar más la consulta. Bueno, entonces el examen físico ginecológico también tiene sus partes, entonces siempre se hace una inspección de todo lo que es los genitales externos. Hacemos pues como orden siempre o un tacto vaginal o una especuloscopia, depende de qué es lo que se va a realizar. Por ejemplo, si una mujer va a un chequeo ginecológico y desea tomarse una citología, primero iniciaríamos con la especuloscopia y luego haríamos el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque la especuloscopia, lo ideal es que no se haya utilizado ningún gel o lubricante o un aceite que pueda generar dificultades para la interpretación de la citología. Entonces, primero haríamos la especuloscopia, tomamos la citología y luego sí haríamos el tacto vaginal. O se puede invertir de acuerdo a la necesidad del examen físico. El tacto vaginal tiene una técnica, lo mismo que la especuloscopia. Por medio del tacto vaginal vamos a hacer una exploración del hipogastrio y de las fosas ilíacas, haciendo una exploración bimanual. Debemos mirar cómo está el cuello en relación a la posición, a la consistencia, si se palpan o no lesiones, cómo está la característica del útero en cuanto a posición, tamaño, si hay dolor a la movilización del útero, cómo están los anexos, y en algunos casos muy especiales solamente vamos a hacer un tacto rectal o vagino rectal cuando sospechamos, por ejemplo, una enfermedad tentativa del tabique recto vaginal. Siempre se hace una inspección vulvar. Ahí es muy importante tener en cuenta que la vulva es un sitio donde la variabilidad de los hallazgos hay múltiples hallazgos en la vulva que pueden ser normales. Y estos están basados en la edad de la mujer, en la raza de la mujer y en el estado hormonal. Por ejemplo, vamos a ver cómo la vulva va cambiando a medida que se va dando las etapas reproductivas de la mujer. Y en la posmenopausia la vulva se atrofian los labios menores. Hay resequedad de la vulva, hay resequedad de la vagina. Entonces todo eso es importante tener en cuenta. Revisamos cómo está el monte de Venus, los labios mayores y menores, el prepucio y el clítoris y el vestíbulo, que es como la entrada a la vagina. Acá vemos entonces el introito vaginal, estamos entonces viendo el anillo himeneal, vemos los orificios de drenaje de las glándulas de Bartolino que se hacen a cada lado de la vulva.
el meato uretral, y aquí arriba tenemos las glándulas de Skinny, que también son importantes en la lubricación del introito vaginal. Entonces aquí vemos en esta imagen que hay una variabilidad importante de los hallazgos en la anatomía de la vulva y que debemos considerar como normales. Aquí también les pido también mucha empatía y respeto por todas las mujeres, porque pues cuando vamos a hacer el examen ginecológico no podemos hacer un examen despectivo de los hallazgos que se encuentran en la vulva. Por ejemplo, hay que tratar de evitar comentarios con respecto al aspecto de los labios mayores, del introito, del prepucio, en fin. Solamente tratar de describirlos de una forma muy prudente, y tengamos en cuenta que la vulva no es como la venden, ¿cierto? Porque es que desafortunadamente el tema comercial y la misma industria pornográfica ha normalizado una vulva que es completamente sin vello, que es completamente los labios menores muy simétricos y demás, y resulta que eso no es así. Entonces no podemos normalizar el examen vulvar con base en parámetros que son dados por la industria y la parte mercantil. Bueno, por ejemplo, vemos que en el embarazo puede haber unas alteraciones en la vulva, vemos varices en la vulva que van a deformar los labios mayores, y es muy importante tener esto en cuenta porque puede ser un dato normal que se presenta en un embarazo completamente normal. Y en la menopausia, como ya les mencioné, pues la vulva va a tener unos cambios por atrofia que también es importante tenerlos en cuenta. El examen de la vulva se debe hacer desde que las niñas son pequeñas. Entonces, por ejemplo, acá vemos una niña de 2 años que tiene una fusión de los labios menores. Esta fusión de los labios menores se puede presentar con cierta frecuencia y se debe también a algunos trastornos hormonales incluso desde ese momento. Es importante detectarlo a tiempo porque la fusión de esos labios menores hay que tratarla, dado que a la evolución del caso pudiera generar en un momento dado una menorrea, una criptomenorrea, que es una menstruación oculta, y generar dificultades para esta niña después a su edad adulta. Mirar la proyección vulvar, ahí hay muchas patologías que se pueden presentar: dermatitis, edema, fístulas, piodermitis, lesiones venéreas, ya sean chancro blando, chancro duro. Se pueden encontrar todas estas lesiones a nivel de la vulva, y es importante hacer una definición y una descripción adecuada de cada caso. Se puede presentar condilomas, herpes, lesiones por líquen escleroso, que eso ya lo van a ver más adelante en cada una de las clases. Por ejemplo, un quiste de Bartolino, que se refiere a una distensión de la glándula que se encuentra aquí en el introito de la vagina, lesiones por chancro, por herpes, lesiones sifilíticas como estas, condilomas como estos, y molusco contagioso, que se ven como estas lesiones. Sífilis también podemos ver como algunas lesiones en la vulva. O un absceso de la glándula Bartolino, que se ve de esta forma. Vemos una introito vaginal con una masa de una tumefacción importante, vemos cómo se encuentra enrojecida. Esta masa puede tener algunas áreas muy remitentes donde incluso puede darse un drenaje espontáneo por alguna de las zonas de la piel. Entonces, en el examen físico siempre debemos de hacer una inspección y una palpación también del área del introito vaginal. Lo hacemos con los dedos, con las yemas de los dedos, y eso también nos ayuda a determinar cómo están las glándulas, los orificios de las glándulas, y también si hay o no puntos dolorosos, puntos gatillos en la vulva. Aquí vemos, por ejemplo, una vulva que tiene un defecto de la pared vaginal anterior, lo que estábamos mencionando como cistocele. Este cistocele está debido a un defecto de la pared de la vagina donde está descansando la vejiga, que está haciendo que se esté prolapsando la vejiga, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo se ve un cistocele, y aquí vemos cómo se vería un rectocele, que se refiere principalmente al defecto, pero entonces ya en el lado contrario, en la parte de la pared vaginal posterior. O en este caso que vemos que hay un desenprolapso completo de todos los órganos pélvicos. Vemos el útero, acá está el cuello del útero, vemos la vejiga que estaría aquí, o el cistocele, y obviamente está también acompañado de un rectocele. En la especuloscopia vamos a ver cómo está la vagina. Ahí podemos encontrar algunas alteraciones que a veces no son tan frecuentes, como un ímenis perforado, una vagina doble,
una atresia de la vagina, es decir, que no existe un orificio vaginal. Y también la leucorrea la vamos a analizar por una especuloscopia. Y vamos a encontrar el cuello del útero. Y en el cuello del útero vamos a encontrar algunas patologías, por ejemplo, si hay erosiones cervicales, cervicitis, desgarros, pólipos, miomas, condilomas, en fin. Hay un sinnúmero de patologías que se pueden presentar. Ya mencionamos la leucorrea, entonces es importante todas estas características: coloración, consistencia, cantidad, dolor y si tiene síntomas asociados, porque es importante definir qué tipo de infección probablemente tiene la mujer para poderle dar el tratamiento. El espéculo, pues tenemos varios espéculos. Los más utilizados son estos que son desechables, vienen por tallas. Está la talla S, talla M, talla L. Usualmente hay una talla estándar que es la M, que casi todos utilizamos. Y hay que fijarse mucho en el mecanismo de seguridad del espéculo, porque el mecanismo puede ser así como lo estamos viendo de este ganchito, o también con un tornillo fijador que nos permite, cuando ya veamos el cuello, poder fijar el espéculo para tener una visión estática del cuello y así tomar, por ejemplo, una citología. O estos metálicos que también se pueden utilizar, y hay algunos de estos tan pequeños como estos que vemos aquí, que es el espéculo virginal que utilizamos, por ejemplo, para mujeres o mujeres que tienen introito vaginal muy pequeño. Estos también vienen por tallas y tienen dos mecanismos de seguridad, que son estos tuerquitas con estos tornillos que permiten hacer la apertura del espéculo. Eso ya lo van a ir viendo cuando ya empiecen a ver las clases. El espéculo siempre, siempre, siempre se debe introducir de esta forma, de arriba hacia abajo, en esta posición, y nunca debe ir paralelo, siempre debe ir como con una laterodesviación hacia un lado. Y mira que estamos utilizando las dos manos para hacer la especuloscopia. La mano dominante debe estar separando los labios y la mano no dominante es la que va a llevar la dirección del espéculo, como decimos, de abajo hacia arriba, y luego es la que va a hacer los movimientos de evaluación de dónde está el cuello. Entonces, cuando ya el espéculo entra, que debe entrar cerrado, esto deberíamos hacerlo en una práctica, lo hacemos siempre normalmente en una práctica, pero bueno, si no lo tenemos, nos toca hacerlo así. Cuando ya está dentro de la vagina, entonces ahí sí se abren las valvas del espéculo y debemos ver el cuello del útero, así como estamos viendo en esta fotografía. ¿Ok? Y ahí vemos el cuello debemos verlo con el fornis anterior y el fornis posterior libre, y debemos ver el orificio cervical externo, que es lo que nos va a permitir ver la especuloscopia. Esto es un cuello normal, que es lo que se vería en una mujer con un cuello que no ha tenido hijos. Pero el cuello también puede tener algunas formas normales o anormales de acuerdo a algunos antecedentes. Entonces, por ejemplo, una paciente que ya ha tenido partos, pues puede tener desgarros cervicales que cicatrizan de esta forma, o se pueden ver un poco más prominente o hipertrófico el cuello. Y es importante ver también algo que es la ectopia cervical. A veces la ectopia se manifiesta es con una salida del tejido endocervical hacia la parte externa y lo vemos a veces como una úlcera, pero eso es una ectopia cervical. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo un pólipo cervical, ¿sí? Si lo ven acá. Y aquí vemos un mioma que está protrudiendo a través del cuello del útero. También podemos ver lesiones como esta, que son los condilomas, y que también pueden estar asociados a alteraciones que son de riesgo para un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, y requieren una biopsia. Aquí vemos esto, que es la ectopia cervical, que les había comentado. Entonces vemos un área enrojecida que tiene una textura así como un aterciopelado, y vemos acá la unión escamocolumnar. Entonces es una paciente que tiene una ectopia cervical que es normal. En el tracto vaginal también hacemos una exploración por pasos. Como ustedes ven, lo que hacemos es siempre separamos con los dos dedos que no son dominantes, separamos muy bien los labios, porque si separamos, hacemos este movimiento e introducimos los dedos para hacer un tacto, vamos a introducir los labios menores y eso va a generar molestia en la mujer. Entonces, separar muy bien los labios, usualmente yo siempre introduzco este dedo primero, bajo un poco la pared vaginal posterior, y por encima de este dedo, deslizo el dedo superior para poder así ingresar y hacer un examen vaginal con dos dedos.
Hay algunas personas que hacen un examen con un solo dedo, pero requiere una técnica un poco más precisa. Siempre hacemos tacto vaginal bimanual, entonces haciendo el tacto vaginal hacemos una palpación a la vez del abdomen, mirando si el útero se palpa, en qué posición se palpa el fondo, si se mueve o no se mueve, si está aumentado de tamaño. Y obviamente también dirigimos eso hacia las fosas ilíacas para mirar los anexos. Recordar muy bien las relaciones anatómicas que tenemos del útero. El útero siempre va a estar descansando sobre la vejiga. La vejiga está comunicada por la vagina con el tabique vesicovaginal, y el colon está conectado con la vagina por el tabique rectovaginal. Entonces aquí este tabique a veces se compromete por algunas enfermedades infiltrativas que pueden generar, por ejemplo, nódulos o engrosamientos en estas áreas, y es importante tenerlas en cuenta para después definir la patología que vamos a llevar. Acá está el examen bimanual. Entonces siempre buscamos el fondo uterino por el abdomen y hacemos un movimiento en ambos fornis, en el fornis anterior y en el fornis posterior del útero, para mirar si hay dolor a la movilización del útero. Y también palpamos hacia los fornis laterales, que es muy importante también para definir si hay masas. Es importante definir la posición del útero. El útero normalmente, pues, o en condiciones más frecuentes, se encuentra en anteversión, que es con un fondo uterino hacia arriba, pero también podemos encontrar una retroversión uterina, es decir, con un fondo uterino hacia atrás, o en una cesión hacia atrás, que es la retrocesión. Siempre que hay una masa anexial, pues uno trata de diferenciarla si depende o no depende del útero. Para poder saber si depende o no depende del útero, podemos hacer un examen bimanual donde por medio del tacto vaginal definimos el cuello y localizamos el cuello del útero, y buscamos la masa y tratamos de hacer un ascenso de esta masa. Si la masa se lleva al cuello del útero y del tacto vaginal, pues eso quiere decir que la masa depende del útero. Pero si se lleva uno la masa y el útero permanece en su sitio, entonces la masa no está dada o dependiente del útero. Como mencionaba, el tacto vagino-rectal es solo para unas condiciones muy específicas, como por ejemplo una paciente oncológica o una paciente con endometriosis, y vamos a ver si realmente aquí hay alguna alteración en esta área que pueda generar riesgo de alguna enfermedad infiltrativa. Ya luego de todo el diagnóstico, de todo el examen físico y de la exploración diagnóstica, vamos entonces a hacer una impresión diagnóstica. Y con base en la enfermedad actual y los hallazgos del examen físico, definimos entonces cuáles serían esas impresiones diagnósticas: una hemorragia uterina normal, un dolor pélvico crónico, una vaginitis, menopausia, en fin. Y ya vamos a establecer entonces cuál es el plan a seguir. Podemos utilizar unos métodos auxiliares de diagnóstico que a veces son también oficinales, es decir, lo podemos tener ahí mismo en la consulta. Entonces, por ejemplo, un frotis vaginal, que es tomar una muestra del flujo vaginal, o tomar una citología, o hacer una toma de muestra de tipificación del virus del papiloma humano, o hacer otros exámenes un poco ya más complejos, como es una colposcopia con biopsia de cervix o una biopsia de vulva o vagina. Aquí tenemos lo que es el kit para toma de citología. Esto es para toma de citología convencional, pero también tenemos ahora mismo el kit para toma de tipificación de virus de papiloma y prueba de citología en base líquida. Eso lo vamos a ver más adelante ya con detalle. Algunos consultorios tienen su colposcopio. La colposcopia básicamente se refiere a un análisis un poco más a profundidad del cuello del útero. Se utiliza un microscopio que va a amplificar la imagen del cuello y nos va a permitir saber si hay o no hay lesiones sospechosas de riesgo de un cáncer, por ejemplo. También podemos tomar biopsias en el consultorio, una biopsia endometrial o una biopsia del cuello del útero utilizando unos instrumentos especiales. Y también van a ver muy frecuentemente que los ginecólogos utilizan como herramienta diagnóstica ahí mismo en la consulta la ecografía. La ecografía se ha vuelto también un arma que hace parte incluso ya del examen físico del ginecólogo, y por medio de la ecografía nosotros podemos tener una imagen un poco más
detallada de cómo son los órganos pélvicos y obviamente si está en embarazo, pues confirmar cómo está el estado de embarazo y demás. Bueno, no sé si tienen preguntas acá. Una curiosa, cuando entremos a la parte práctica, nosotros como estudiantes podemos aprender a manejar el especuloscopio, o sea, no solamente ver, sino se nos permite también usar. Hablando del colposcopio. No, con el especuloscopio, o sea, para hacer especuloscopia. Vale, bueno, sí, eso dependerá de cada docente que esté con ustedes en las prácticas, pero en principio sí, la idea es que hagan especuloscopia con las pacientes. Idealmente siempre deben hacer una práctica previa en los modelos de simulación para que tengan la técnica muy bien estandarizada, pero deben hacerlo. Lo ideal, una de las competencias es que pueden hacer un examen físico ginecológico completo y que no vayan a tener problemas y que, pues, incomodidades con las mujeres cuando ya vayan a hacer su práctica como médicos propiamente. Bueno, acá me preguntan, la especuloscopia realmente es solo un examen que nos permite visualizar el cuello y el colposcopio es un instrumento adicional que lo que permite es hacer es un microscopio que permite aumentar la imagen ya vista desde el microscopio del cuello para poder detectar si hay alteraciones a nivel de riesgo de, por ejemplo, que haya una lesión de riesgo de cáncer o algún tipo así. Doctor, ¿hay algunas contraindicaciones del tacto vaginal, además de que la paciente no quiere? Normalmente sí, claro. Si, por ejemplo, la mujer no ha tenido vida sexual, pues no está contraindicado hacerle cualquier tipo de examen vaginal, ya sea especuloscopia o tacto vaginal. Si no ha tenido vida sexual, no se debe hacer. Y si se requiere por algún motivo urgente, por ejemplo, hemos tenido casos de niñas que se introducen cosas en la vagina, juguetes o algunos materiales, entonces se requiere ojalá el examen bajo anestesia y debe ser muy cuidadoso y en lo posible con vaginoscopia o con histeroscopios, que los instrumentos son mucho más pequeños. Gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces yo creo que ya por hoy entonces cerramos esta clase. Entonces nos veríamos el viernes a las 6 de la tarde, ¿ven? ¿Bien? Listo, doctor, gracias. Muchas gracias. Vale, gracias. Buen día, buenas noches ya. Hasta luego. Hasta luego.